Vamos a ver en este video regresión lineal simple, que es un método que, dado un conjunto de datos ordenados y expresados en forma de pares ordenados x, y, buscamos encontrar una recta que minimice el error entre los puntos de esa recta y los puntos observados en la realidad. En la imagen ustedes podrán ver dos gráficos, uno en forma una recta de regresión creciente y otro una recta de regresión decreciente. En el primer caso, en el gráfico podemos ver que los puntos, si bien no forman una recta perfecta, tienden a incrementar mutuamente los valores, es decir, que a medida que sube x, sube y, a medida que baja y, baja x. En cambio, en el segundo caso, observamos algo similar, pero la diferencia es que es la recta decreciente, es decir, que a medida que crece x, decrece y a medida que decrece x, crece y. A continuación, nosotros vamos a establecer una tabla de datos de pares ordenados para poder construir nuestra recta de regresión, ya sea creciente o decreciente según el caso. En esta pantalla nosotros vemos que en la variable x representamos el coeficiente intelectual de cada persona y en la variable y el rendimiento académico de la misma. Queremos saber si existe una relación mediante una función lineal entre x e y que podamos expresar en forma explícita con una ecuación de la recta. Tradicionalmente, para la ecuación de la recta, nosotros necesitamos sacar la pendiente y la ordenada al origen de esa recta de regresión. En pantalla ustedes tienen el procedimiento y el cálculo aproximado con los datos previos. Bueno, ahora en esta pantalla nueva vemos el cálculo de la varianza y la covarianza, con lo cual encontramos los parámetros de la recta de regresión lineal. Construimos la ecuación y finalmente vamos a graficarla en la imagen siguiente. Bueno, en esta imagen el gráfico de la recta queda como el siguiente. El valor 12,779 es la ordenada al origen, es decir, el punto donde corta al eje de las y. Hay que tener en cuenta que por razones de visualización el eje de las y está corrido y no arranca en cero. Pero ustedes pueden observar perfectamente la recta de regresión por dónde pasa y qué cantidad de puntos quedan por encima y qué cantidad de puntos quedan por debajo de la misma. Tenemos que tener en cuenta que la cantidad de puntos que quedan arriba de la recta y abajo de la recta deberían ser aproximadamente la misma cantidad y que el error cometido en positivo, o sea por arriba de la recta y por debajo de la recta, se tiene que compensar entre sí. No podemos tener una recta que está por encima de todos los puntos que nosotros hemos relevado, porque eso sería un error. Así que tenemos que tener en cuenta que tenemos una recta que indicaría la recta media entre los puntos relevados. Con estos conocimientos te invito a realizar una actividad práctica real aplicando los mismos. Para resolver el ejercicio, lo primero que debes hacer es obtener los parámetros para la construcción de la ecuación de la recta mediante las fórmulas conocidas por todos nosotros. Así la ecuación me va a resultar con una pendiente y una ordenada al origen. Luego debes reemplazar los valores de x e y para resolver los siguientes puntos. Hola, en este video vamos a hacer un análisis residual que se llama.
El análisis residual se basa en observar gráficos que realizamos con los residuos, es decir, hay tantos residuos como pares ordenados tengamos en la muestra y se define al error como la diferencia entre el valor observado menos el valor estimado para una misma X. A continuación veremos una tabla donde tenemos calculados en el mismo ejemplo anterior los valores observados y los valores estimados y la diferencia entre ambos. Empezaremos nosotros a analizar los supuestos del análisis residual, para lo cual vamos a graficar los residuos en el eje Y. Nosotros en esta imagen vamos a valorar los valores de cada uno de los residuos. Si en el supuesto de linealidad no se respetara, observaríamos un patrón de distribución de residuos. Por ejemplo, los 4 primeros estarían por encima de la recta, los 4 últimos por debajo de la recta. Como esto no se observa en nuestro ejemplo, vamos a suponer que sí se respeta la linealidad. En esta nueva imagen vamos a ver lo que son independencia de errores. Acá podemos graficar los residuos en función del orden en que fueron tomados los datos. Tenemos en un costado la tabla y después el gráfico. No se puede observar un patrón determinante sobre los errores de muestreo, es decir, los puntos se van alternando por encima y por debajo de la recta. Por lo tanto, no es determinante que para estos puntos haya un error en la independencia o en la toma de lecturas. En este nuevo supuesto, en esta nueva imagen, vamos a analizar la normalidad de los residuos. En este caso lo vamos a agrupar, en vez de un diagrama de puntos, vamos a graficarlo en un histograma de frecuencias dividiéndolo en intervalos. Nosotros tenemos graficados en la pantalla esto y como el tamaño de nuestra muestra es bastante pequeño, no podemos afirmar ni descartar que haya problemas de normalidad porque no tenemos suficientes datos para analizarlo. Vamos a suponer que eso no va a ocurrir, no ocurre estos errores y lo asimilamos a una distribución normal. En este nuevo gráfico vamos a analizar la igualdad de varianzas. Es el mismo gráfico que utilizamos en el punto 2 para linealidad y en el cual nosotros vamos a darnos cuenta que no hay tanta diferencia entre las varianzas de cada punto y los restantes. Es decir, no se nos escapa un punto mucho más lejos de la curva que los demás. Están todos en valores similares, por lo cual podemos suponer que las varianzas han sido bien tomadas y los valores cumplen con esta igualdad. Bueno, ahora te invito a realizar una actividad para que realices un análisis residual sobre un ejemplo práctico. Resolveremos los dos primeros casos. En el primero puede verse un patrón claro en los residuos que primero bajan, luego se mantienen y al final suben. Por ende, no se cumple el supuesto de linealidad. Deberían estar distribuidos alrededor de una recta horizontal. En el segundo caso, a pesar de la dispersión de los residuos al medio, sí se cumple el supuesto de linealidad. Eso sí, puede que tengamos problemas con el supuesto de igualdad de varianzas, ya que hay un buen número de residuos que se alejan del valor medio. En este video vamos a hablar un poquito de correlación. Vamos a ver en un ejemplo que vimos anteriormente la medida de relación de Pearson, conocida como R de Pearson.
La ecuación que ustedes tienen en pantalla está relacionando, vinculando determinantes de 2 por 2. Tiene una serie de parámetros que vamos a construir en la tabla que vemos a continuación. Bueno, en esta fórmula vemos que se relacionan, es un cociente entre determinantes, los cuales hay que construir a partir de la tabla siguiente. La tabla siguiente es la misma anterior, donde X es el coeficiente intelectual de las personas que nosotros relevamos e Y es el rendimiento académico de las mismas. Y nosotros queremos encontrar el nivel de correlación entre ambas variables. Analicemos un poquito la fórmula. Vemos que N es el número de personas relevadas, o sea, en este caso van a ser 10. Vamos a tener la sumatoria de los valores de los niveles o rendimientos académicos, vamos a tener la sumatoria de los coeficientes intelectuales, la sumatoria de los productos de coeficientes intelectuales y nivel académico, o rendimiento académico, y sumatoria de los cuadrados de los niveles académicos y los cuadrados de los coeficientes intelectuales. Para realizar, nosotros posteriormente vamos a tener que hacer una tabla a propósito para sacar estos valores. A continuación va a aparecer en pantalla una imagen con los gráficos X y Y representados anteriormente. Este gráfico lo hemos resuelto graficando en el eje X los valores del coeficiente intelectual de las personas y en el eje Y el valor de los rendimientos académicos. Hemos definido una serie de puntos y que ahora sí necesitamos construir la tabla para poder calcular el valor de coeficiente de Pearson. Ahora construimos la tabla con los valores X e Y. La próxima columna va a ser X cuadrado, la que sigue Y al cuadrado y la que sigue X por Y. Al final de la tabla tenemos la sumatoria de cada una de las columnas, que son los valores que a nosotros nos interesan para aplicar la fórmula de Pearson. A continuación, ustedes tienen una captura de pantalla en Excel, donde se aplica la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson y en el cual obtenemos un valor de 0,6244, es decir, aproximadamente un 62,44% el grado de correlación entre el coeficiente intelectual y el rendimiento académico. Este grado de correlación es moderado, ni es muy alto ni es muy bajo. Cuando se trata de un ejemplo con pocos datos relevados, nosotros el coeficiente de Pearson no refleja demasiada dificultad en calcularlo manualmente. Pero cuando nosotros tenemos una cantidad bastante considerable de datos relevados, bueno, es necesario hacerlo en una planilla de cálculo como la de Excel, que es una herramienta muy útil para nosotros. En este momento ustedes están en condiciones de realizar la actividad que sigue aplicando los conocimientos de la relación de Pearson. Aquí podrás observar una parte de la tabla completada. Al final de todo, debes utilizar la ecuación del coeficiente de Pearson visto durante la teleclase en el Excel. Hola, en este video vamos a ver regresión lineal múltiple.
La regresión lineal múltiple se diferencia de la regresión lineal simple en que no tenemos una sola variable independiente, sino que tenemos dos o más. Es decir, estamos hablando de la variable x. Y la expresión de la recta de regresión múltiple es la que va a aparecer ahora en pantalla. Bueno, en esta fórmula, el beta sub 0 es lo que es el término independiente o la intersección con el eje de las ordenadas y, o lo que llamamos habitualmente ordenada al origen. Beta 1, beta 2 hasta beta k son las pendientes de cada una de las rectas individuales para x1, x2 y x3, manteniendo siempre, si analizamos x1, las demás x constantes. Y el último factor, el e sub i, es el error aleatorio en i para una observación ilatina dada. A continuación nosotros les vamos a plantear un video para que ustedes puedan ver en un ejemplo práctico cómo es la regresión lineal múltiple. Estimados, vamos a explicar cómo se realiza la regresión lineal múltiple usando Excel. Vamos a explicar que para tres variables con estos valores, siendo ventas la variable dependiente y siendo la temperatura y los clientes las independientes. De hecho a la dependiente le podemos colocar la y a las independientes puede ser x1 y x2. ¿Saben? Entonces, para pedirle a Excel que nos resuelva este problema por regresión lineal múltiple, tenemos que irnos al botón de Office que está aquí arribita. Le dan clic ahí y se van a opciones de Excel, que está aquí abajito. Le dan clic en opciones de Excel y se van a complementos, por favor. A complementos. En complementos de Excel le dan clic en ir. Y asegúrense que la casilla que dice herramientas para análisis BBA esté activada. Se van a análisis de datos. Y se les va a aparecer este menú. Le dan clic aquí en regresión y le dan a aceptar. Listo. Nos va a pedir cuál es la Y y cuál es la X. Rango de Y. Seleccionas la Y con el mouse. Y el de X, seleccionas las dos X que tienes. Le das a aceptar y te lo abre en automático un resumen de lo que pasó en una hoja nueva. Y mira qué interesante. Aquí te da el R, el coeficiente R cuadrada, correlación múltiple, el R cuadrada ajustado, que ese no lo vamos a usar, más vamos a usar el R cuadrada, y nos va a dar, fíjense bien, este es el intercepto 65, la pendiente de X1 es 0.58 y la pendiente de X2 es menos 0.18, lo mismo que nos había salido con el WinQSR. Y eso es todo. En este momento estás en condiciones de realizar la actividad práctica integradora con los conocimientos de todo este módulo.